La historia de la familia Delsr, Hoan y la compleja relación entre James, Jung y las dos niñas, Litudiep y Litieuca, es como una pintura que refleja el intenso conflicto entre el concepto anticuado de igualdad de estatus social y el deseo de libertad amorosa de los jóvenes. La mentira inventada por Elsr, Hoan sobre la consanguinidad para separar a James y Diep es un acto extremo, que refleja la excesiva intromisión de los padres en la vida emocional de sus hijos. En la cultura del este asiático, los padres siempre desean que sus hijos tengan una vida estable y económica o socialmente ventajosa. Sin embargo, la preocupación y el control son dos líneas muy delgadas. Orientación en lugar de imposición. Los padres tienen derecho a ofrecer consejos basados en la experiencia de la vida, pero no tienen derecho a decidir por el corazón de sus hijos. La felicidad no se encuentra en el balance general. Elsr, Hoan ve el amor a través de la lente de un comerciante de madera, donde todo debe traer ganancias y gloria. Olvidó que un matrimonio sin amor, por muy rico que sea, es solo una jaula de oro asfixiante. Cuando un padre como Elsr, Hoan usa el poder, la violencia, una bofetada, e incluso el engaño para controlar a sus hijos, las consecuencias suelen ser graves, la ruptura de la confianza y el afecto paterno-filial. La bofetada que Elsr, Hoan les dio a Jung y a James no solo causó dolor físico, sino que también rompió el vínculo emocional. Cuando los hijos se dan cuenta de que su padre usó tácticas despreciables, como fingir un parentesco consanguíneo, para engañarlos, la confianza se desmorona por completo. Ya no verán a su padre como un modelo a seguir, sino como un oponente formidable del que deben cuidarse. Empullar a los hijos a la rebelión o al abandono. Jung eligió irse a las montañas, James eligió vivir separado. Esta es la evidencia más clara: cuanto más coaccionadas están las personas, más tienden a escapar. En lugar de quedarse con sus hijos para desarrollar la empresa, la dureza de Elsr, Hoan está alejando a sucesores talentosos de su abrazo. 7. Personas inocentes profundamente heridas. Li Zi y Li Xiaoca son mujeres solteras y pobres con dignidad. El uso del lenguaje grosero por parte de Elsr. Personas inocentes profundamente heridas. Li Zi y Li Xiaoca son mujeres solteras y pobres con dignidad. El uso del lenguaje grosero por parte de Elsr, Hoan y la invención de la historia de que Ziye es una hija ilegítima no solo insulta su dignidad, sino que también les causa un terrible trauma psicológico. La exclamación de Ziye, James, al final de la historia, contiene una profunda conmoción y dolor, una cicatriz psicológica difícil de sanar. Elsr, Hoan quería ganar prestigio, pero sus acciones destrozaron a su familia. Al final, podrá conservar su fortuna y su falsa reputación, pero se enfrentará a la soledad cuando sus hijos le den la espalda. El amor de James y Jung por Diep y Ka no es solo amor romántico, sino también empatía entre almas bondadosas. Un padre que ama de verdad a sus hijos aprenderá a aceptar las diferencias en sus decisiones, en lugar de destruir su felicidad en nombre de lo que es mejor para ellos. Mucha gente se pregunta por qué nunca ha visto a Jung cerca de Asra. Huyen, su madre adoptiva. ¿Por qué siempre se preocupa solo por James? La frialdad de Asra.
Huyen hacia Hun, a pesar de mostrar especial atención a James, no es simplemente favoritismo emocional, sino una estrategia psicológica calculada de una mujer que es concubina en una familia adinerada de la industria maderera. La señora Huyen entró en la casa del señor Oan cuando James tenía solo 7 años. Una edad en la que un niño que acaba de perder a su madre es más vulnerable y también más fácil de manipular. Al dedicar todos sus esfuerzos al cuidado de James, no solo desempeñó el papel de madrastra benévola para ganarse el apoyo del señor Oan, sino que también construyó astutamente un escudo para proteger su posición a través del único heredero directo. James era heredero del linaje del señor Oan, el futuro del negocio familiar, por lo que todos sus mimos hacia él eran una inversión rentable. En cambio, para Hun, esa conexión era mucho más lasha. Aunque Hun fue adoptado por el Sr. Oan desde pequeño y recibió una buena educación, a ojos de una mujer pragmática como la Sra. Huyen seguía siendo un desconocido. Trataba a Hun con una cortesía distante, una fría formalidad destinada a definir claramente la jerarquía dentro de la familia. No necesitaba ganarse el favor de Hun, porque él no tenía derecho legítimo a heredar, e incluso la inteligencia de Hun podía ser una amenaza oculta para James, aquel con quien ella había decidido aliarse. Esta sutil forma de discriminación alejó a Hun del calor de su familia, lo que le facilitó encontrar empatía en Litieuca, ya que ambos eran almas perdidas en busca de aceptación. La preocupación de la Sra. Huyen por James era como una reluciente pero pesada armadura dorada, mientras que su indiferencia hacia Hun fue el cuchillo que lo impulsó hacia las montañas, donde encontró la verdadera libertad junto a su pobre hija. ¿Por qué Hun abandonó a su padre y no vivió con Litieuca y su hija en su casa, sino que vivió solo en una desolada casa de piedra en la montaña? La decisión de Hun de vivir independientemente en una desolada casa de piedra en la montaña en lugar de mudarse con Litieuca y su hija es un detalle que revela la profundidad de su carácter y la sutileza de un joven amo educado, a pesar de estar en conflicto con su familia. Esta decisión no se trata de distanciarse, sino de proteger el amor propio con respeto propio. En las zonas rurales o montañosas del norte, la opinión pública y los chismes suelen ser muy duros con las mujeres solteras. Si Hun, un joven adinerado, se mudara inmediatamente sin un estatus oficial, Litieuca fácilmente se convertiría en blanco de chismes maliciosos sobre seducir a un hombre rico, o vivir una vida disoluta. Hun quiere acercarse a ella con el máximo respeto. Su vida separada, sus frecuentes visitas, ayuda y cocina demuestran que es un hombre responsable, que cultiva y nutre su relación de forma civilizada, sin ser posesivo ni explotar su situación de pobreza. Tras dejar la protección del Sr. Oan y la empresa maderera, Hun necesita un espacio donde pueda valerse por sí mismo. La desolada casa de piedra en la montaña simboliza la libertad y las penurias. Quiere demostrarle a su padre que puede sobrevivir y vivir bien sin el dinero ni el estatus de la familia.
Tras años viviendo como un hijo adoptivo obediente que siempre se sentía perdido, como se analiza en relación con la indiferencia de Asra. Huyen, las montañas y la casa de piedra se convirtieron en el lugar donde Jung sanó sus heridas internas y sentó unas bases sólidas antes de acoger plenamente a Tieuca y a su madre en su vida. El Sr. Hoang es un hombre poderoso que utiliza métodos extremos, incluso violencia y planes despreciables, para impedir que sus hijos estén juntos. Si Jung viviera con ellos, Tieuca y su madre serían el blanco directo de la ira del Sr. Hoang. La casa de piedra en la montaña sirvió como un puesto de avanzada. Jung aceptó afrontar las dificultades, los peligros y la soledad solo para mantener la pequeña casa de Tieuca lo más tranquila posible. Con una buena educación, Jung comprendió que la impulsividad momentánea podía arruinar asuntos importantes. Se quedó solo para observar los cambios en el comportamiento de su padre y James, para poder tomar las medidas adecuadas para proteger a la mujer que amaba. Mientras James optó por quedarse en el centro para luchar directamente y apoyar a la compañía, Jung optó por vivir una vida aislada pero firme. La imagen de Jung visitando, cocinando y comiendo ocasionalmente con la pequeña Ka y su madre representa los momentos sencillos y felices que anhelaba, algo que la riqueza del Sr. Hoang jamás podría proporcionarle.